Tía, vamos a continuar con la historia de los Hernández Leal. Hemos avanzado en los capítulos anteriores un poco sobre la familia y los padres Juan y Ana, y ahora vamos a empezar a conversar acerca de los recuerdos tuyos con respecto a los diferentes hermanos. Hoy quisiera que nos centráramos un poco en Hilda Hernández, a la que todos conocemos como Tita. ¿Qué primeros recuerdos tú tienes de Tita? Bueno, los recuerdos que yo tengo de Tita, de chiquita, a Tita fue el ejemplo, yo creo, de todas las hermanas. Nos concentrábamos, estoy hablando de mí y de todas, yo creo, en Hilda, recuerdo que era tan querida por nosotros y codiciada, pero era codiciada por las primas del Cocal, las Fernández. Las Fernández querían a Hilda para ella. O sea, se la disputaban. Sí, y nosotros pues teníamos que aceptarlo. Entonces cuando Hilda iba a la casa, para nosotros era aquello, una fiesta. Llegó Hilda con sus cuentos y su carácter, pero porque yo no recuerdo bien la niñez de Hilda, que fue en la casa, porque ella la quería mucho la Río, las hijas de Petra que yo te he contado, sí, era media hermana de mamá. Entonces se iba mucho a ayudar a Petra, me contaste en el capítulo anterior, sí, porque Petra entraba en etapas de balance psicológico y mental, y entonces el carácter de Tita en esa fase de... Hilda iba a compartir con las hijas. Eran Delirio, Josefita, Estela, otras, no recuerdo ahora. Bueno, pero por otra parte... Esto era en el campo, esto era todavía en el campo. O sea, eran casas, para yo ubicarme, acuérdate que yo estoy fuera de contexto. Tú estás hablando de que ustedes vivían todavía en la casa que tenía papá alquilada, y ella iba a otra casa en otro sitio del campo que quedaba lejos de ustedes. La casa de Petra colindaba, como dicen los guajiros, los campesinos, colindaba con el sitio de papá y mamá. Y entonces, pues en aquel entonces yo no recuerdo cómo era, pero ya llegó otra época de que las Fernández se llevaron a Hilda para allá, porque la tía Panchita padecía de estrés, un estrés que tenía bueno, entonces Hilda, con su carácter, la Fernández la llevaban para allá para que Hilda le ayudara a tía Panchita. Hilda allí lo que hacía era jugar barajas con tía Panchita, y un señor que iba, que era no sé qué, de la colonia de Ramos, y se ponían a jugar barajas por el mediodía, y Hilda le encendía los cigarros a tía Panchita, y allí ellos hacían bueno, y las hijas de tía Panchita tenían, y los hijos, a Hilda como una reina allí. Hilda era la alegría, era el todo en esa casa. Y las primas esas tenían que lavar, planchar, hacerlo todo. Pero a Hilda le lavaban la ropa, le planchaban. Esa fue yo. Sí. Y entonces Hilda ya iba a la casa, al campo, y te repito que iban a buscarla. Iba por 2 o 3 días. Papá pasaba, cuando venía del campo, pasaba por casa de tía Panchita a recoger a Hilda, porque ya hacía 1 mes o 2 que Hilda no iba a la casa. Muchacho, estaba becada entonces ahí en casa de la Fernández. No digo yo, sí. No digo yo. Pues, entonces, a los 2 o 3 días,
tía Panchita le decía, Manolo o Arturo, vayan a buscar a Hilda. Y ya tú sabes, nosotros no nos gustaba que Hilda se fuera. Había celito. Celo. Pero mi mamá, que como hermana al fin, se sacrificaba y la dejaba ir para allá para que cuidara. Depresión era lo que tenía. Depresión, sí. Y quedó viuda con 9 hijos chiquitos. Me dirás tú si no había motivos, mi tía. Nada más que... Y entonces, bueno, casi ella lo que hacía era una terapia de alegría en esa casa. Hilda le decía, cuando recuerdo esta historia, porque después yo crecí y fue en la época que Amelia Aideire estaba en casa de Vidal Pérez, que había tenido una imagua, Amelia, la mujer de Vidal, que es Amelita y Miguelito. Y entonces Amelia le dijo a mamá que le prestara a Aideire. Entonces Hilda prestada en casa de tía Panchita. Y entonces yo tuve que ir 2 cursos a casa de tía Panchita para ir a la escuela con Frida, mi prima. Entonces fue la época en que Amelia llevaba a Annalise y a Tato a la escuela, ¿no? Pero yo era chiquita y me quedé en casa de tía Panchita y mi abuelita viva todavía. Fíjate que yo dormía con mi abuela. Y recuerdo que tenía un problema de que me orinaba en la cama. Todavía. De adolescente ya. Sí. Bueno, de niñita mayor. De niña terminé primer grado allá, en primero y segundo grado. Y entonces mi abuelita, yo soñando que estaba en un río y estaba corriendo el agua. Cuando venía a despertarme, me despertaba y era orinada en la cama. Y mi tía Panchita me daba. ¿Te daba leña? Sí, me dio varias veces, pero mi abuelita, al saber eso, se levantaba temprano y me llamaba. Y yo le ayudaba a llevar la colchoneta orinada para una casita por allá por donde allí aquella casita era para engordar los puercos y era bajita y entonces mi abuela tiraba el colchón ahí para que cogiera sol para orearlo. Y entonces tendía la cama con la sábana. No había sobrecama para que tía Panchita no se diera cuenta. Para disimular, porque tía Panchita seguro que sí por se eso daba. la abuela. Yo pude, gracias a Dios, apreciar eso de mi abuela. ¿Cómo te protegía? Cómo me protegía. Uh-huh. Entonces, mi abuela recibía... te estoy hablando ahora de la época de Hilda en el Cocal con las primas Fernández. Entonces, mi abuela recibía un pan que lo llevaba un panadero para mi abuela y ella nos daba a Frídola, que era 1 año o 2 mayor que yo, una punta a Frídola y otra a mí. Nos la rellenaba de azúcar morena y le echaba café de segunda mano. Borra. Sí, ese era el desayuno de nosotros. Y tía Panchita nos ponía a barrer patio. Era una caballería de patio. Y yo muy delgadita y entonces abuelita decía, yo te voy a ayudar, Álida, a la parte tuya. Y una de hojas de un árbol que echaba tantas hojas que yo hubiera secado el árbol.
Pero bueno, eso fue 2 años. 2 años de escuela. Y entonces Hilda me protegía. Y coincidiste en una etapa y disfrutaste de tu hermana mayor. Y entonces, desde entonces, Hilda para mí fue como mamá, una protección que yo sentía cuando estaba al lado de Hilda. Y después le dije a mamá, aunque no aprenda más, pero yo no voy para allá más. Entonces íbamos. Tuvimos una época de ir a Poza. Ay, te estoy hablando de unos 4 o 5 millas para allá y otra. Y teníamos que ir. Entonces ya era... ¿Cómo ibas a pie? A pie. Pero un hijo de Petra, la media hermana de mamá, iba a caballo y llevaba... Y entonces Petra le decía... Trae una de las niñitas más flaquitas de Gora, tráelas en el caballo. ¿Y eras tú? Era yo y Analicia. Venían las dos en el caballo y los demás venían caminando. Los demás, Amelia guapiaba, Amelia, y Tato con los chiquitos que era también. Y iba otra muchachita de allí, que era Candela, de allí cerca del camino aquel. Así estuvimos. Así pasó la niñez. Así pasó. ¿En qué momento recuerdas que Hilda tuvo sus primeros noviecitos o si nada más que tuvo un novio? Porque eso yo no lo sé. Cuéntame un poquito de esa historia. No, pero yo no sé por qué yo fui para casa de tía Panchita a otra época. No, yo no recuerdo por qué en esa época que yo estuve en casa de tía Panchita, Hilda era linda, simpática, tenía un carisma tremendo y los hombres se enamoraban de ella, pero los más feos de la vida. Estamos hablando de 1940, 1945, esa época más o menos, porque tú tendrías 10 años, ¿verdad? Sí. Y entonces ella era una jovencita, imagínate todos los hombres de la zona. Primero, un novio que tuvo Hilda se llamaba Silvino Paz, feo, pero era muy popular allí en Cabello. Ese fue. Entonces tuvo otro que se llamaba Arturo Kausman. ¿Qué memoria tienes, tía? Ajá. Y él era, ¿cómo se llama? Trabajaba en una tienda, un comercio de tienda. Y era cuando Frídola y yo íbamos a la escuela. Pasábamos por allá porque Arturo nos llenaba unos cartuchos de caramelo. Imagínate, ustedes eran las cuñaditas. De nosotros, mira. Y él nos decía, llévenle uno a Hilda. Y le llevábamos a tía Panchita y a Hilda algún caramelo, si no lo teníamos. Bueno, pues Arturo Kauma entonces, feo, narizón. Pero las hermanas vivían al lado de Loísa la prima de nosotros. Y Hilda cada rato iba para casa de Loísa, que quería ir al cine y qué sé yo, pero bueno, Hilda se intercambiaba de casa de Loísa a casa de tía Panchita, cuando se podía escapar de casa de tía Panchita. El caso es que recuerdo ese noviazgo de Hilda. Luego fue otro novio, Armando Pérez. Y bueno, el caso es que en casa de mi tía Panchita, ninguno le gustaba para Hilda. Claro, Hilda era muy bonita y ellos la celaban. Y era la reina de la familia. Y ustedes celosas todas, ¿verdad? No, nosotros no sabíamos de eso, de novio. Yo sabía de novio de Hilda porque estaba allí en aquel ambiente y de noche aquellos primos hablaban y se reían. Eran unos guajiros que yo te digo, falta de cultura. Pero ellos hacían chistes de
hacían chiste del sufrimiento de un perro, que le echaban una malanga caliente para que el perro gritara. Y comentaban también de los novios, que si eran... Entonces ellos comentaban que si Arturo tenía la nariz grande, que si el otro era flaquito y tenía la boca chiquita. Bueno, por ahí. Esos son los que yo recuerdo, los novios de él. Ahora, llega un tiempo de zafra de caña y alrededor de casa de mi tía Panchita, del Cocal, era todo cañaverales. Y entonces cortaban caña. Va un muchacho de La Habana a manejar un camión para cargar la caña y pasaba por casa de Panchita, por el patio allí, y se enamora de Hilda. Pero Hilda era coquetona, sí, también, bien, sí. Se hace novia de Julio Alemán. El habanero. El habanero. Y el habanero ha arrebatado con Hilda y le dice, pues cuando se termine la zafra nos vamos a casar. Y le dio un dinero para que empezara a arreglar las cosas, era hacer la sábana, la funda, yo no sé. El caso es que tenían un atareo tejiendo, las primas y Hilda bordando, y aquello fue tremendo. Igual que Penélope esperando a Ulises que regresara de Itaca. Bueno, pues entonces... ¿Y qué pasó? Se malogró ese novio también. Se fue para La Habana y yo no sé lo que se pasó. Perdió la relación. Se pelearon. Bueno, pasó el tiempo y Hilda en casa de tía Panchita iban... Hilda llevaba a tía Panchita a las películas y iba Arturo a llevarla, y entonces Arturo era el más civilizado de todo. Bueno, de todo era Pepe, pero Arturo era el más social también. Y las llevaba a Marta y a Hilda, a Marta, iba Hilda y otra prima. No era esa, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Las llevaba a los bailes. Y bueno, y Hilda bailando y Marta y... O sea, se le daba a Hilda esta actividad festiva, alegre, todo lo que fuera actividad de fiesta allá. Ella estaba ahí. Y entonces, pues Hilda, ya te digo, ahí pasaba los años, Hilda, ahí en esa casa. Y yo me retiré. Y después, recuerdo, mi abuela, estando yo en casa de tía Panchita, esos 2 años para ir a la escuela, mi abuela ya, igual que la doña, recogía eso de las 3 de la tarde, recogía un matul, tendía una sábana y le echaba funda, ropa y qué sé yo, y hacía y cogía y se iba. Pero que Cuco, que era el más joven, y las que estaban allí dejaban que ella caminara un poco. Caminara, y la dejaban. Entonces ya cuando la perdían de vista iban a buscarla y regresaba. Y cuando abuelita llegaba, todo el mundo, hola abuelita, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo dejaste la gente allá? Todo el mundo, bien, hija. Ay, qué bueno, te vas a pasar unos días aquí, ¿eh? Y ella empezaba allí, ya llegaba feliz. Recién llegada. Eso yo recuerdo de mi abuela, eso. Y igual después fue con la gorita y... Tú verás. Y luego, abuelita se pone muy malita, y entonces le piden ayuda a mamá. Con Aire, yo, Amelia, Analicita, y le piden ayuda a mamá para que atendiera a tía Panchita,
abuelita, y mi mamá vino, pero me trajo a mí y dejó a Aideire encargada de Amelia y papá, pues, y una vecina allí le ayudaba a cocinar harina y viernes, qué sé yo, no sé, yo sé que yo estaba sí, yo estaba con mamá allí. Tú estabas en el equipo de tu mamá que iban a ayudar a la abuelita. Ajá. Ah, pero es que espérate, yo salté de una cosa a otra. Cuando Hilda se pelea con el habanero, siguió en casa de tía Panchita, pero aquello no le afectaba. no le afectó para nada. Pues la cosa siguió y qué sé yo. Ay, como ella iba a Cabaiguán, conoce a Alberto. Y van a un baile y bailó con Alberto. Pero Alberto tenía una novia muy formal. Y entonces Alberto se alborotó con ella. ¿Contigo? Sí. Y entonces Alberto se reunía con Hilda cada rato, pero iba... Escondido. No, iba a Alcocal a visitar a Hilda. Pero los hijos de tía Panchita, los Fernández, los primos, no les gustaba. Ellos se reían de los novios de Hilda. Y a todos ellos les sacaban punta, ¿no? Y de todo ellos hacían chistes. Trabajaban como animales, parecían unos esclavos trabajando. Cogían tanto sol que cuando ellos llegaban por la noche no se bañaban, porque eran sudados y con aquellos soles, pues según la época aquella, no se podían bañar, le hacía daño, y entonces ellos decían, bueno, vamos aunque sea a darle agua a los bueyes, se lavaban los pies, se lavaban la cara y aquí debajo de los brazos, y no se bañaban. Ya. Bueno, entonces... Albertico ya estaba dándole vuelta. Entonces ellos en esas reuniones por la noche se ponen a reírse de Alberto. Y que Alberto le pusieron quijá de caballo. Ellos fueron los que le pusieron quijá. Y se reían de Alberto. Ese nombre le duró toda la vida. Ajá. Ese nombrete le duró a Alberto toda la vida. Después... O sea, él lo aceptó sin complejos ninguno. Los amigos le decían quijá y él respondía. Y no, después dejaron eso, ¿no? Porque te voy a contar esta historia larga de Hilda. Entonces Alberto hoy llega una noche calladito y ellos estaban echando a Alberto, que Alberto que parecía no sé qué cosa, bueno, diciendo cosas feas y que la queja de caballo y riéndose sanamente. Yo pienso que... No había teatro, no había cine, no había Netflix. Imagínate, tenían que hacer algo para... No, y aquello guajiro. Trabajando el día entero. Trabajando, pues, era para... Desconectar un rato. Desconectar. Y entonces Hilda, ¿qué hacía? Se ponía en blume y ajustador y se enredaba un mosquitero así y salía bailando. Y aquello a Arturo, que era tan... Hilda le bailaba, y ellos se reían, aquellos guajiros, y miraban las gracias de Hilda. Bueno, que eran sus primos hermanos, casi todos, ¿verdad? Sí, primos hermanos. Y tío Manolo, que era el hermano de mamá y de tía Panchita.
un viejo ya, estuvo 20 años novio de la novia con la mujer que se casó, Wow. esperó 20 años. Entonces, Alberto oyó que se reían de él y qué sé yo, y Hilda, enamorada de él, pero Hilda lo que hacía era reírse. Y que le puso a Alberto, le dijo, no, me caso contigo, pero te tienes que ir de acá. Dejo a mi novia, te vas para allá, para el campo con tus padres, y aquí no te quiero. Y tú sabes que Hilda, Le puso esa condición y Hilda lo aceptó. Hilda lo aceptó. Jovencita, no sé, la falta de experiencia, no sé. No, pero bueno, también hay que reconocer el mérito de Alberto, tía. Algún mérito tendrá Alberto que la convenció, la enamoró, ¿sabe? tenía más escuela que Hilda. Eso es mérito, eso es mérito. Fíjate que llevaba con una novia mucho tiempo Ajá, y la dejó. y la dejó por ella. O sea, mérito tuvo Alberto también. Fíjate que Julia, la mamá de Alberto, a quien quería era la novia esa, que nunca ella quiso a Hilda, porque, bueno, Vamos a hacer un alto porque nos está molestando. Continuamos ahora.